Ya comienza Cartas Abiertas con Mario Rovere y Norberto Japosnik. De abril de 2025, carta abierta número 8, Malvinas, la soberanía y la enfermería. Imposible comenzar el programa de hoy sin recordar que hace 43 años el reclamo histórico por recuperar la soberanía nacional en las Islas Malvinas pasó de la vía diplomática a la acción militar. Toda la paleta, todo el arco de sentimientos que una guerra es capaz de generar están en la memoria de nuestro pueblo. Las lecturas políticas del hecho y de sus consecuencias son múltiples, muchas de ellas controversiales, ilustradas en el siempre insuficiente e inadecuado reconocimiento y apoyo a los y las excombatientes. Pero no sería aventurado afirmar también que el resultado más imprevisto de la guerra fue que aceleró la apertura del espacio político para la recuperación del orden democrático en nuestro país. El costo es muy alto para quienes estuvieron allí, para sus familias y en ocasiones para ciudades enteras que pagaron un precio diferencial por aportar un peso mayor en el reclutamiento. Resulta a veces difícil incluir a la Guerra de Malvinas, por su peso específico, en el conjunto de hechos incalificables producidos por la dictadura. Pero la presencia sistemática de veteranos en cada 24 de marzo nos ayuda a recordar estos hechos en forma conjunta. Desde la escuela, con la imposición del nombre Enfermeras de Malvina a nuestro moderno centro de simulación, extendemos ese homenaje al grupo silenciado de mujeres muy jóvenes que fueron movilizadas y que vivieron la traumática experiencia de atención de los heridos. Justamente en el campo de batalla, hace 175 años, nació la enfermería moderna, laica y profesionalizada. Ocurrió en la península de Crimea, hoy también un territorio en guerra disputada entre Rusia y Ucrania, en donde Florence Nightingale logró probar el impacto de los cuidados profesionales y de la organización de la atención por cuidados progresivos del paciente para salvar vidas. A su regreso, apoyó experiencias de enfermería comunitaria en los barrios obreros de Liverpool y la enfermería hospitalaria en el Hospital St. Thomas de Londres, erigido en su honor. Y hoy queremos en nuestro programa Cartas Abiertas justamente hablar de enfermería, de esa enfermería que día a día sostiene los servicios de salud. La que hace apenas semanas evacuó con el agua en la cintura la terapia intensiva y la sala de neonatología inundadas del Hospital Pena en Bahía Blanca. En el año 2020, la Organización Mundial de la Salud dedicó su lema anual a honrar la enfermería con motivo del bicentenario del natalicio de Florence Nightingale. Desde la escuela, venimos sosteniendo un diploma de gestión y liderazgo en enfermería como firme compromiso por fortalecer y prestigiar la profesión. La educación técnica superior que brinda la escuela en enfermería y otras tecnicaturas son abiertas y gratuitas y se ofrecen en servicios de salud provinciales, municipales
y sedes gremiales de toda la provincia. La enfermería argentina hoy abre innumerables oportunidades de trabajar en diferentes ámbitos de trabajo y de especialización. Trabajo en salud comunitaria, en salud mental, en centros de salud, en hospitales, en consultorios externos, en vacunatorios, en servicios de clínica o pediatría, en cuidados intensivos de niños o de adultos, en neonatología con recién nacidos. Muchas orientaciones y oportunidades de perfeccionamiento, pero una única profesión que se caracteriza por su compromiso con el cuidado de los y de las pacientes y en la férrea defensa del derecho a la salud de nuestra población. Por eso sentimos que en homenaje a las enfermeras de Malvinas se encuentra una excelente síntesis de lo que queríamos expresar en nuestra carta de hoy. Un nuevo 2 de abril construyendo soberanía. Esto es Radio Floreal. Bueno, muy buenos días a todos, a todas, a todes. Nuevamente aquí en Cartas Abiertas, con la posibilidad de reflexionar junto con todos ustedes, porque hoy es un día feriado, hoy es 2 de abril y bueno, no es una efeméride más. Generalmente las efemérides las recordamos el 25 de mayo, se refiere a hechos muy remotos que ninguno de nosotros ha vivido, pero en el caso del 2 de abril estamos hablando de una herida, digamos, que está en nuestras memorias, sobre todo de las generaciones que nos ha tocado vivir, digamos, esa experiencia. Hoy, junto con Norberto Chaposnik, estamos encarando, digamos, este programa especial de 2 de abril, pero también queríamos comentar que, como hicimos esta conexión en la carta abierta con enfermería, también contamos con la presencia de Marcela Rojas, quien es la directora del programa provincial de enfermería, que viene fortaleciendo y apoyando todos los proyectos que la propia carta les acaba de mencionar. Podríamos arrancar entonces un poquito con Malvinas. Norberto, a ver qué te parece una primera reflexión quizá contemporánea, digamos. Nuevamente siempre hablamos de aquí hoy estos panelistas de este programa, tenemos mucha juventud acumulada, así que podemos contarles un poco en primera persona, bueno, cómo se vivió y desde dónde se vivió, digamos, ese 2 de abril. ¿Qué tal? Buenas tardes, Mario y la audiencia. Sí, efectivamente, yo estaba haciendo cuentas, 42 años, esto quiere decir que la mayor parte de los soldados que fueron convocados, que fueron reclutados para ir a Malvinas, que tenían 18, 19 años, son personas todavía bastante jóvenes, que deben estar en los 60, 61, 62 años. A nosotros nos tocó cuando ya éramos un poco mayores, ya habíamos pasado la etapa del servicio militar, pero ya como médicos, y en el caso particular mío, en el sur profundo, digamos, de la patria, en Tierra del Fuego, digamos, si bien Ushuaia no fue uno de los sitios en los cuales un poco se desarrollaron los combates o los preparativos, o la otra ciudad importante de Tierra del Fuego, que es Río Grande, del cual partían y llegaban generalmente, o muchas veces, no todos los que partían, aviones de la Fuerza Aérea o de la Marina que atacaban a la flota británica. Y sí, lo que nos tocó en Ushuaia
fue a recibir a gran parte de los náufragos del Belgrano, de lo cual tristemente, pero como testigos presenciales, podemos recordar que en el hospital en el cual nos desempeñábamos, que era el Hospital Regional de Ushuaia, que era el único hospital con infraestructura adecuada, por lo menos para esa época, recibimos a 4 miembros de la tripulación del crucero que estaban en muy mal estado de salud, para hacerle las primeras curaciones, las primeras intervenciones quirúrgicas, para luego derivarlos al hospital de Bahía Blanca, al Hospital Naval de Bahía Blanca. Pero lo que digo como cuestión triste es que arribaron obviamente otros náufragos del Belgrano en situaciones que no requerían una inmediata atención hospitalaria, y se montó en la ciudad, pequeña ciudad de aquella época que no tenía más de 9.000, 10.000 habitantes, todo un cordón entre el puerto al cual arribaban y el aeropuerto del cual iban a partir en las naves, en los aviones, particularmente de la Marina. Se montó todo un cordón para que la población civil no los viera. Algo bastante parecido a lo que ocurrió luego en el resto de las ciudades del país, a la cual arribaban los excombatientes, tratándolos de marcar una distancia con la población civil, para que no hicieran relatos que contradijeran el relato oficial. Pero aún, digamos, en situaciones como esta, la de un hundimiento de un barco importante, con una gran cantidad de náufragos, más obviamente aquellas víctimas cuyos cuerpos nunca se recuperaron, pero que fueron separados de la población civil para que no se les pudiera rendir ningún homenaje, ni se pudiera tener algún tipo de contacto con ellos. Esto es parte de los recuerdos quizá más cruentos que uno tiene de esa época, pero bueno, una época muy controvertida, porque dentro de las ciudades de la Patagonia claramente hubo un apoyo, digamos, a la gesta, digamos, de Malvinas, a las acciones militares en Malvinas, en gran medida producto de que seguramente en pocos lugares del país se vive tan estrechamente la situación de usurpación de las Islas Malvinas como en la Patagonia. Estás trayendo, Norberto, en primera persona esta mirada que todo el país la fue viviendo, pero situada, podríamos decir así. Yo podría comentar que estaba circunstancialmente en Buenos Aires, digamos, cuando para esa época estaba trabajando en la provincia de Salta. Y en Buenos Aires pasó algo que, bueno, todavía ahora, digamos, muchos programas recuerdan, como que al final de marzo se estaba perdiendo el miedo y había una manifestación contra la dictadura. Y el 2 de abril, digamos, se produce una manifestación a favor de la acción de la toma de Malvinas, que naturalmente representaba, podríamos decir, no sé, desde la escuela primaria, que venimos de alguna manera preparados para recuperar la soberanía en las Malvinas. Entonces ese hecho fue un hecho muy singular. Yo particularmente me acuerdo, me llama la atención en aquel momento, de vuelta es una referencia para otras generaciones, digamos, a la convocatoria de José María Muñoz, digamos, y quizá en ese momento el relator de fútbol más conocido en la Argentina, digamos, que fue parte totalmente activa de la convocatoria a la Plaza de Mayo, digamos, para respaldar. Posteriormente también podemos recordar que venía
el enviado de Estados Unidos, de apellido Haig, digamos que al cual se lo invitó al balcón a ver el apoyo que tenía la acción militar del pueblo argentino con la fantasiosa idea de que Estados Unidos iba a romper su alianza estratégica con Inglaterra, cuando en realidad terminó dándole toda la información estratégica necesaria de infraestructura, digamos, para el resultado de la guerra. Así que, digamos, y como estabas mencionando también el tema de en cada lugar se vivió algo distinto, bueno, un colega correntino nos comentaba justamente la huella que ha dejado en muchas ciudades de Corrientes, porque por estas formas de la organización militar que a uno se le escapa, digamos, muchos jóvenes combatientes provenían de la provincia de Corrientes, dejando una marca generacional muy fuerte en esas ciudades, digamos, quizás hasta el día de hoy. Así que ahí nosotros tenemos toda una paleta, quizás, sobre todo Norberto, porque hay muchas reflexiones, pero quizás nosotros hemos vivido de la recuperación de la democracia para acá una sensación que al menos en Occidente se había alejado el fantasma de la guerra, ¿no? Y a veces creo que no tomamos dimensión de qué cosa significa, o sea, vamos a decir así, casi diría qué bendición significa que América Latina, por ejemplo, sea un territorio, digamos, libre en cierta manera de guerras territoriales, digamos, algo parecido a lo que sucedió con el conflicto con Chile, digamos, resuelto pacíficamente gracias a la mediación del Vaticano, que también afectaba al sur y al norte. Casualmente los dos lugares donde estábamos, digamos, Tierra del Fuego y Salta, vivieron intensamente el riesgo, podríamos decir así, tropas mirándose cara a cara, para ser más, un poquito más dramático, de una guerra que no sucedió, digamos, y que podríamos decir qué difícil es recordar lo que no sucede, digamos, lo que afortunadamente no sucedió. En cambio, digamos, en el caso de Malvinas tenemos esta situación que todavía hoy se extiende por toda nuestra vida y nuestros recuerdos, porque vive en nuestros recuerdos y en el de los excombatientes y en las familias, ¿no? Me estás llevando a una asociación que creo que va a ser interesante, porque hablaste del secretario de Estado de Estados Unidos, Haig, al cual además sacaron de la Casa Rosada en helicóptero y le hicieron dar un par de vueltas al helicóptero para que apreciara más claramente la multitud que estaba apoyando la recuperación de Malvinas, creyendo que eso iba a cambiar la política histórica de Estados Unidos en relación a Inglaterra, y me lo asocio esto con la histórica vinculación de nuestra hermana República de Chile con Inglaterra. Y esto me lleva a mencionar el explícito apoyo de la dictadura chilena a las fuerzas británicas contra las fuerzas argentinas en el conflicto con Chile, que claramente se trataba de una dictadura, pero era el Estado chileno que jamás se disculpó por esa política, que tuvo hasta episodios como la caída de un helicóptero británico en las cercanías de Río Grande, un helicóptero espía, que fue rescatado por las fuerzas chilenas, para que no cayeran en manos sus ocupantes de las fuerzas argentinas.
Bueno, así que hay mucho recuerdo y hay muchas cosas para mencionar respecto de Malvinas. Casi compensatoriamente a esto que estás recordando, Norberto, me llamó la atención porque está en la tapa del diario El Comercio de hoy, es el principal diario de Perú, digamos, que el avión que está como homenaje a la Guerra de Malvinas, dicen los peruanos que es un avión donado por Perú a la Argentina, digamos. Exacto. Y está como una especie de escultura homenaje en Ushuaia, entiendo, digamos. Así que esa es la tapa del diario El Comercio de hoy, donde se muestra, digamos, también la gran solidaridad latinoamericana de algunos otros países en ese conflicto. En la segunda parte vamos a estar explorando la relación particular que tuvo la enfermería, es decir, vamos a tener en nuestra segunda parte una conexión, como mencionaba la carta, fundamentalmente porque hemos tenido en efemérides anteriores la oportunidad aquí en la escuela de conversar con algunas de las enfermeras que estaban estudiando, digamos, cuando fueron movilizadas, y vamos a hablar esto un poquito con Marcela Rojas, porque entonces el día de hoy hemos logrado enhebrar, ojalá para la consideración de ustedes, bueno, también la heroicidad y los orígenes de la enfermería, digamos, incorporando a las enfermeras de Malvinas en el conjunto de las excombatientes. Vamos a un intervalo musical y luego volvemos por aquí. La indiferencia de tu gente, que la bala más voraz del enemigo. Me pregunto qué pasaba por la mente del infame que te estaqueaba en el frío. Te sacaron de lo hondo de la selva o de algún potrero ingenuo y olvidado. Te sacaron de tu casa y sin abrigo, te largaron en el viento surhelado, te entregaron armas que no conocías, que con suerte cada tanto funcionaban. En un hoyo que cavaste repetías las canciones que creías olvidadas. No sabías que era sentirte tan lejano, ni que el hambre se comiera tus entrañas. Solo estaba la mirada de un hermano, con la misma incertidumbre en la mirada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Estás escuchando Cartas Abiertas con Mario Rovere y Norberto Japosnik por Radio Floreal. Bueno, regresamos por aquí con una reflexión especialmente sobre las enfermeras que eran estudiantes de enfermería en su momento. Se imaginan ustedes, digamos, jóvenes, muy, muy jóvenes, con la experiencia que puede hacerse, digamos, en la formación de grado. Y súbitamente enfrentándose a las situaciones más extremas que se pueden vivir en el mundo de la enfermería, que proviene justamente de esta marca de la enfermería profesional, de la enfermería laica, digamos, que tiene que ver con la enfermería en el campo de batalla, en el campo de guerra. Bueno, Marcela Rojas, que tiene a su cargo la responsabilidad, digamos, de conducir, de orientar la formación técnica de enfermería en toda la provincia, tuvo la oportunidad de conversar con alguna de estas
héroes de Malvinas, heroínas de Malvinas, como señalaba nuestra canción. Y le quería preguntar, además de darle la bienvenida a nuestro programa, ojalá por varias emisiones, un poco cuál es su primera reflexión de esa experiencia que tuvo, de ese diálogo, de ese contacto que tuvo. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y a todas. Bueno, justamente, bien como decía Mario, años anteriores hemos convocado a colegas y hoy casualmente tuve una charla con otro excombatiente, estudiante de enfermería, y la verdad todavía nos sigue doliendo mucho Malvinas como profesión de enfermería, porque bueno, nuestros estudiantes dieron la atención, ¿no? Acompañaron a los heridos y la historia fue silenciada, o sea, las cuestiones que hemos tenido los contactos con nuestras colegas, que ellas eran estudiantes de enfermería, cómo esta historia silenciada y cómo no poder hablarlo por muchos años, ¿no? Yo tuve la experiencia de una de las colegas que cuando empiezo a recorrer la historia y a buscar, trabajamos juntas en el Sor María Ludovica y nos enteramos hace pocos años que era una estudiante de enfermería y que estuvo en Malvinas, o sea, no lo pudo verbalizar por mucho tiempo. Y eso generaron heridas muy profundas, ¿no? Muy profundas que lo único que pudieron hacer es charlar entre ese grupo de estudiantes y de compañeras y el no reconocimiento a todo esto, ¿no? El no reconocimiento a los que estuvieron en el campo, a las y los enfermeros que trabajaron, que tuvieron todos los cuidados, porque imagínense, adolescentes muy jóvenes trabajando ahí, cuidando a los heridos, y no solamente el rol que tuvo desde lo profesional técnico de curar a un gran quemado, como fue cuando hundieron el Belgrano, los soldados desnutridos, cómo hacerles llegar a escondidas las cartas, cómo hacerles llegar a escondidas una ración más de comida. Estas cuestiones que no era solamente lo biológico, como decimos, y cuando hablamos del cuidado integral, ¿no? Todas estas cuestiones que la enfermería estuvo ahí, sobre todo nuestros estudiantes, porque bueno, a mí me toca un lugar de la formación, y estas cuestiones no aparecieron en los libros de la formación de enfermería por muchos años, ¿no? Esta historia no contada, como no contado la de Malvinas, como no ha contado el rol que tuvo la enfermería en la etapa del proceso, ¿no? Todos aquellas enfermeras y enfermeros que dieron la vida, acá también dieron la vida, y las heridas tan profundas que hoy, a más de 40 años, siguen quedando, ¿no? Porque hoy hablaba con un colega que lo convocamos de la Escuela de Gobierno para el jueves, que se va a hacer un homenaje acá en la escuela, y me decían, yo era estudiante de tercer año y me tocó hacer el rescate al Belgrano, y después de muchos años a su actual pareja le pudo comentar que era que fue veterano de Malvinas, y también la situación que se dio con las mujeres, con las enfermeras de Malvinas, o sea, este silenciamiento y esta falta de reconocimiento. O sea, en 2002 aparecen datos que de los más de 2.400 jubilaciones de veteranos, solamente 20 era para las mujeres, las veteranas y las enfermeras de Malvinas. Esto no es cosa menor, ¿no? Esta cuestión es que siempre en una estructura tan verticalista, tan hegemónica como es el área militar, como el rol de la mujer fue completamente invisibilizado, negado. Bueno, por un lado, Marcela, y junto también con Norberto, nos lleva primero a reflexionar. Quizás nosotros le ponemos un nombre técnico que termina pasteurizando un poquito la profundidad de la huella, pero digamos le podríamos llamar estrés postraumático que tienen todos los veteranos. Así que uno puede ya partir de la base de que estrés postraumático va a haber siempre, y eso es algo que una sociedad tiene que prever, porque digamos, quiero decir que ustedes saben que hay películas incluso sobre los veteranos de la guerra de Vietnam, digamos, que justamente
nos pusieron al tanto de esta lógica. Ahora, una parte estás contando aspectos que dilatan al infinito el estrés postraumático, porque si alguien no le puede contar a su compañera de trabajo, si alguien no le puede contar por años a su propia pareja, estamos hablando, llamémoslo así, potenciar el sufrimiento, digamos, en vez de aliviarlo. En eso también quería comentar, y me llamaba la atención o la reflexión, lo que contabas, que podríamos decir muy jóvenes enfermeras atendiendo a muy jóvenes soldados heridos. Así es. Recordemos, para esa época se había adelantado la edad del servicio militar, así que estamos hablando, digamos, de soldados de 18 años, o sea, reclutas de 18 años que nunca habían visto la nieve, que nunca habían estado en un clima patagónico, digamos, como el que tiene hoy Malvinas. Y entonces, bueno, con esto quería un poco preguntarte también qué significa para la escuela de enfermería. También no mencionamos que hay una sede acá mismo en la escuela, pero que está en toda la provincia, en toda la región sanitaria 11. Tenemos la presencia de sedes de la escuela de enfermería, pero en la escuela tenemos un centro de simulación. Sí. Entonces, un poco te quería preguntar qué reflexión te lleva el hecho de que este centro de simulación lleve el nombre de Enfermeras de Malvinas. Cuando lo pensamos, o sea, la propuesta fue dar visibilidad a la enfermería, el rol protagónico que tuvo en Malvinas, visibilizar hasta tantos años de silencio, y también construir la memoria dentro de la propia escuela de gobierno, porque circulan muchos estudiantes y hoy nuestros estudiantes pasaron 40 años, más de 40 años, y hay cuestiones que no aparecen, como yo digo, en la formación y en la formación de nuestros propios docentes, ¿no? Porque fue silenciada todo esto y recién, hace muy pocos años aparecen nuestro currículum, hablar de la historia, hablar de Malvinas, hablar a través de diferentes libros de la historia, que bueno, que hay de enfermería y de historiadoras, de mujeres, ¿no? Sobre todo de mujeres. Es eso, ¿no? Construir la memoria para no que esto siga en pie, y también dar visibilidad a todo esto, ¿no? Bueno, nos une la historia y también el presente. El presente o la historia muy reciente, casi inmediata. Y entonces, bueno, la escuela se ha puesto al hombro, digamos, en el año 2023, que fue nuestro pico máximo de formación. Estábamos arriba de 8.000 estudiantes de enfermería en toda la provincia. La diplomatura de liderazgo y gestión del servicio de enfermería lleva Viene ya... muy bien, tenemos más de 500 egresados y hay 620 inscriptos en la diplomatura de gestión y liderazgo en el campo del cuidado de la enfermería, así que estamos muy... Qué bueno, porque acá tenemos... Hoy nos tocó a Norberto también de apuntador. Ustedes saben que Norberto dirige el Departamento de Estudios de Gobierno. Generalmente está orientado a los graduados, a las personas que ya están trabajando en los servicios de salud. Y bueno, este diploma de liderazgo y gestión estratégica del servicio de enfermería que fuimos construyendo con Marcela, con los compañeros de la escuela, estamos muy, muy orgullosos de esto que va generando en toda la provincia un movimiento muy fuerte de enfermería. Pero claro, a veces no logramos explicar hasta los hechos mismos esta heroicidad. Hoy se hablaba de héroes. Y bueno, a mí me parece muy importante poder transmitir a las nuevas generaciones, digamos, lo inesperado, la necesidad de estar preparado para reaccionar frente a lo inesperado. Me parece que podríamos dedicar los últimos minutos, Marcela,
a comentar esto que aparece también en la carta, que es el tremendo ejemplo, digamos, de compromiso, de la heroicidad contemporánea que significó, digamos, en particular, podría ser injusto que hablemos solo de enfermería, pero vamos a enfatizar el caso de enfermería, de los estudiantes, y de todo el plantel de enfermería del Hospital Pena de Bahía Blanca. Sí, la verdad que esto, como bien lo decís, Mario, bueno, yo obviamente soy enfermera y reconozco a las colegas y a los colegas de enfermería del Hospital Pena de Bahía Blanca, y cuando uno se encontró ante las imágenes, las compañeras de los servicios, porque son compañeras de los servicios profesionales de todo el equipo, pero enfermería, trasladando a los pacientes, a los neonatos, con el agua hasta la cintura, alumbrándose con una linterna, y pensar que ellos también en su situación personal por ahí no sabía lo que estaba pasando en sus propios domicilios. Habla realmente de este compromiso que hay, o sea, con el cuidado, ¿no? Con los derechos, con preservar la vida, con defenderlo. Y habla también de un modelo de formación, y habla de, bueno, esto del cuidado, ¿no? Del cuidado más allá de las cuestiones personales, porque las que somos enfermeras, y hablo por ahí más de la cuestión de género, también somos mamás, también tenemos hijos, y a veces uno ve dice, yo salgo a cuidar, estoy 12 horas, porque las condiciones por ahí están más de 12 horas fuera de su domicilio cuidando, y también dejan a sus hijos al cuidado, ¿no? Entonces, estas cuestiones que hacen a lo que es la propia enfermería, que tiene que ver fuertemente con una vocación de servicio y con una vocación de lo que tiene que ver con el cuidado. La verdad que no deja de emocionarme a mí cuando veo a las y los colegas en situaciones de catástrofe, ¿no? Porque la historia nos ha marcado mucho con situaciones de catástrofe, la guerra de Malvinas, inundaciones grandes. Acá en La Plata también tuvimos inundaciones grandes, obviamente no fue tan grande como la de Bahía Blanca, pero siempre enfermería está, como yo digo, no es por ahí no usar un término de guerra, pero está siempre al frente, ¿no? Al frente. Y será porque tenemos esto, ¿no? Fuertemente lo que tiene que ver con el cuidado de todo, y el cuidado de las compañeras y compañeros, porque si hay algo que nos diferencia o nos pone en relevancia, es justamente trabajar en equipos, ¿no? En fortalecernos desde ese lugar. Nos falta mucho la visibilidad, porque así como Malvinas, así como las colegas que trabajaron en Bahía Blanca, yo creo que de la Escuela de Gobierno, las líneas que estamos trabajando en esta construcción del liderazgo, en una diplomatura, tiene que ver con esto, ¿no? De conformar, de estar en línea de intervención de políticas públicas. Este ministerio viene trabajando mucho en todo esto del fortalecimiento de la enfermería, en la toma de decisión. Esta toma de decisión que tiene que ver cómo saco una incubadora con 1 metro de agua adentro, cómo organizo el cuidado, cómo lo organizó Florence Nightingale en la guerra de Crimea, los cuidados progresivos. Y hoy estamos en toda esa lógica, ¿no? Entonces yo creo que venimos por buen camino, nos falta más reconocimiento como profesionales, también nos falta más la participación más activa en luchar y en estos espacios de construcción participar más. Creo que no es casual la historia de Malvinas haya sido tapada en una historia muy nefasta de nuestro país, que tuvo que ver justamente con un modelo militar y que tuvo que ver también, acá aparece fuertemente la cuestión de género y la discriminación que hubo hacia la mujer. Totalmente, Marcela, y por supuesto desde aquí queremos expresar primariamente, por las dudas y con todas las dolores y ambigüedades, la más absoluta e irrestricta reafirmación de que las Malvinas han sido, son y serán argentinas. Si pensamos en un acto violento, quizá diplomáticamente inadecuado y políticamente sin sustento, también debemos pensar que violentamente fueron usurpadas en 1833 por la Marina Británica. Y hoy lo que podríamos decir es no se puede dar un paso atrás en la forma pacífica de obtener ese reconocimiento.
Algunas imágenes me quedan, Marcela, Norberto, como, digamos, como para dejarlos de alguna manera con gusto para el próximo encuentro, el otro miércoles. Los vamos a volver a encontrar por acá. Son imágenes, digamos. La primera imagen tiene que ver con imágenes del terremoto tremendo, quizá uno de los más dramáticos después del de Haití, digamos, que hayamos vivido contemporáneamente, que tiene epicentro en Myanmar. Ahí también aparecen imágenes de la filmación interna de una neonatología con las enfermeras atajando a los recién nacidos con su cuerpo, casi abrazándolos en el suelo, porque ellas mismas no se podían mantener en pie por la intensidad del terremoto. Me volvió a aparecer la imagen de Bahía Blanca, digamos ahora por otro motivo. Otra imagen igualmente fuerte ocurrió y me recordó un poco tu semblanza, porque ustedes saben que, que la enfermería ha quedado asociada con la mujer de la lámpara, digamos. Entonces, de alguna manera, Florence Nightingale lleva la luz a los oscuros hospitales militares de la época, a veces incluso con la resistencia de la propia sanidad militar. Florence Nightingale tiene una frase icónica que dice, después de una batalla tremenda, le dicen a Nightingale si ella puede hacer un milagro con semejante catástrofe, y la respuesta de ella es: el milagro es lo que nos dejen hacer, digamos, en un contexto totalmente en ese momento masculinizado. Hoy afortunadamente las Fuerzas Armadas más modernas ya han salido, digamos, de ese, digamos, tienen otra perspectiva de género, a pesar de que tenemos algún retroceso en Estados Unidos en los últimos días. Pero en una imagen que me llamó mucho la atención, a los 200 años de Nightingale, en vez de hacer un movimiento con lámparas, las enfermeras hicieron una instalación, solo que en vez de lámparas tenían las linternas de sus celulares, ¿no? Y fue muy interesante, porque lo que acabas de contar es que efectivamente con el corte de luz y con el riesgo de que la luz volviera, o sea que estábamos hablando de equipos eléctricos como son las incubadoras, las enfermeras del Hospital Pena, con el agua a la cintura y con la iluminación de sus celulares, digamos, rescataron a todos los recién nacidos de la NEO, y nos contaban después también, más complejo todavía, rescatar a los adultos de la unidad de cuidados intensivos, hechos heroicos que no fueron filmados y que por eso quizá tengan menos comunicación. Así que nosotros estamos terminando ya un programa muy especial de Cartas Abiertas en este 2 de abril, quizá recordando lo último que señalaba Marcela. Muchas de estas héroes y heroínas anónimas, mientras salvaban pacientes en el Hospital Pena, tenían el agua ingresando a sus propios domicilios. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta el próximo miércoles. Esto fue Cartas Abiertas por Radio Floreal. Para comunicarte con Cartas Abiertas, escribinos a cartasabiertas.ff@gmail.com.